Muy buenas tardes, estimados amigos. Sean bienvenidos a esta su página y quien les saluda es su amigo, el doctor Ramón Camacho Delgado. Hemos abierto esta página para hablar de una sociopatía que tiene altas tasas de morbilidad y, por supuesto, elevadas tasas de mortalidad. Y esta sociopatía lleva por nombre tabaquismo. Y de aquí quiero enviar un saludo muy afectuoso y un abrazo a nuestro amigo el doctor Alejandre, que tiene su clínica de tabaquismo y que es loable toda la actividad que realiza en torno a ella. Y también quiero desde este momento saludar a todos los médicos en formación de nuestra querida facultad, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Y quiero iniciar diciendo que la Organización Mundial de la Salud define al tabaquismo como una enfermedad adictiva, crónica, que evoluciona de una manera tácita con múltiples recaídas. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente: siempre está presente y es producida por el consumo abusivo del tabaco. Además, quiero mencionarles que la nicotina es la sustancia responsable de la adicción, actuando siempre a nivel del sistema nervioso central. Es una de las drogas más adictivas y se dice que con más enganche, porque supera en esa posibilidad de causar adicción a otras drogas como la cocaína y la heroína. Es más, se menciona que la nicotina es de 7 a 8 veces más adictiva que el mismo alcohol. Y todo está basado porque provoca liberación de betaendorfinas y estas le producen al individuo una sensación de bienestar y de placer. Y por supuesto, reduce considerablemente los niveles de ansiedad. Es decir, el tabaquismo por sí mismo va a alterar las tres esferas del individuo, del ser humano, que son el aspecto psicológico, la esfera social y el biológico. Y fíjense bien, se ha comprobado que la depresión, la ansiedad y el consumo del tabaco están fuertemente ligados. Se ha demostrado que la depresión no tiene su origen en el tabaquismo, sino que simple y sencillamente lo agrava. Y esto es muy importante. Y aquí surge un círculo vicioso. Se dice que la depresión es una de las alteraciones en el estado de ánimo muy frecuente con personas con hábito al tabaco. Y una vez que hacen uso del tabaco y pasa la sensación de bienestar y placer, los síntomas de la depresión aumentan y así se hace un círculo vicioso: más ansiedad, más depresión y más aumento en el uso del tabaco. Y por supuesto que existen una gran cantidad de enfermedades relacionadas con el uso del tabaco, o en su defecto, de expuestos al humo del tabaco, como serían los fumadores pasivos. Y tenemos, por supuesto, desde los diferentes tipos de cáncer, como el cáncer pulmonar, el cáncer gástrico, el cáncer de laringe, el de colon, el de la cavidad bucal, de piel, riñón y vejiga. Y quiero mencionarles que aumenta hasta la posibilidad de un 30% de haber cáncer pulmonar en su relación o la adicción al tabaco. También está relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Tienen una amplia e íntima relación
con el uso del tabaco y aumenta la mortalidad hasta el 54%. Y ya no se diga las enfermedades cerebrovasculares, que por el simple hecho del tabaco aumenta su mortalidad hasta en un 25%. El uso del tabaco pues también aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, hace que aumente el enfisema pulmonar, pasando por esa historia natural que nosotros podemos denominar bronquitis aguda, bronquitis crónica, y se termina en el enfisema pulmonar. Por supuesto, también está íntimamente relacionado con la úlcera péptica, la angina de pecho, y ya no se diga con el infarto agudo al miocardio. Y además, la relación con procesos de asma bronquial, con trastornos de la fertilidad en la mujer y, por supuesto, también con el cáncer en la propia mujer. Y fíjense, todos estos padecimientos que hemos mencionado, todos son prevenibles. Eso es lo más grave. Y por ello, debe de haber algunas políticas en la salud que faciliten el abandono del uso del tabaco. Y por mencionarlo de alguna manera, el tabaquismo es una adicción, como ya lo hemos dicho, y para ello cumple con algunas características. Primero, el uso del tabaco produce una conducta compulsiva y repetitiva del uso del tabaco. Por lo tanto, no pueden parar de estar usando el tabaco a pesar y a sabiendas del daño que se les causa. Y por supuesto, cada vez existe el tolerancia, cada vez se necesita mayor y mayor cantidad de tabaco para tener el mismo efecto. Y ya no se diga cuando se desea abandonar, siempre existe un síndrome de abstinencia. Y por supuesto, obviamente, aparecen los síntomas de disconfort cuando se disminuye o cesa el consumo del tabaco. Por supuesto, hay una alteración en los diferentes aspectos de la vida diaria y social del adicto. Como en todas las adicciones, se presentan muchos factores que ya hemos mencionado, los biológicos, los psicológicos y los sociales. Y por supuesto, vulnera a todas las personas que usan o tienen esta enfermedad del tabaquismo. Y por supuesto, también tiene que ver con algo muy importante, que son los grados de adicción. Quiero comentarles que en la asignatura de sociología médica, uno o una de las sociopatías que los médicos en formación más eh, llevan a cabo son estudios sobre el tabaquismo, de tal suerte que utilizan una serie de instrumentos para medir el tabaquismo y uno de ellos que mide de manera específica el grado de adicción es un test que se denomina test de Fagerström. El test de Fagerström investiga la cantidad de cigarrillos consumidos por día. ¿Cuál es la hora en la que se consume más cigarrillos? Si fuma estando enfermo o si le cuesta respetar los lugares donde está prohibido fumar. O sea, el test de Fagerström es una manera muy sencilla para podernos aproximar a cuál es la dependencia física que tiene un individuo con este hábito al tabaco. Y tiene una de sus preguntas muy interesantes que dice, cuando usted despierta, ¿cuánto tiempo pasa antes de encender el primer cigarrillo? Si la persona fuma antes de 30 minutos después de despertarse, tiene un alto grado de dependencia en la nicotina. Por supuesto, también
se exploran los diferentes síntomas o los síntomas más frecuentes. Como ya se decía, la urgencia de fumar, la irritabilidad, la falta de concentración, la fatiga, el insomnio, aumento o disminución del apetito o del peso, la constipación. En fin, este test es uno de los más usados por los médicos en formación de la asignatura de Sociología Médica por la importancia que tiene esta sociopatía. Y por supuesto, como se decía, también existen diferentes grados de motivación para dejar de fumar. Y se dice que prácticamente todos los fumadores atraviesan por diversos grados de motivación que van a tener con la intención de dejar de fumar. Pero bueno, estos están clasificados de la siguiente manera de acuerdo a la motivación. Las personas no preparadas, pacientes que no han considerado hasta el momento el abandono del tabaquismo, las personas preparables, pacientes que ya están pensando en la posibilidad del abandono, aunque todavía tienen una gran ambivalencia y dicen por qué ha de dejar de fumar. O los que ya están preparados, pacientes que ya han decidido cambiar su conducta. Estas son etapas de cambio por las que un paciente pasa por ese proceso hacia el abandono del tabaquismo. Por supuesto, no necesariamente tienen que cumplir con estas etapas. Quiero mencionarles también que existe lo que se conoce como definiciones operacionales, definiciones operativas, operacionales relacionadas con el uso del tabaco. Y dice la primera definición operacional, ¿qué es un fumador? Y la identifica en esta definición operativa como que es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses. También está aquel que se define como fumador diario. Y dícese que es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día durante los últimos 6 meses. Está también la definición operacional del fumador ocasional, la cual es la persona que ha fumado al menos un cigarrillo al día. Asimismo, se le debe considerar ya como fumador. El fumador pasivo es la persona que no fuma, pero que respira el humo del tabaco ajeno o el humo de segunda mano o humo del tabaco en el ambiente. Y casi siempre el fumador está a un lado del fumador pasivo. Y la definición operacional de exfumador, bueno, pues es la persona que habiendo sido fumador se ha mantenido en abstinencia al menos por los últimos 6 meses y no ha probado un solo tabaco. Ahora quiero dar lo que se podría definir como un panorama de las cifras. Y partiendo de la Organización Mundial de la Salud, dice, afirma que en el mundo se rebasan los 1.000 millones de personas con hábito tabáquico y que es la causa de la muerte de 7 millones de personas al año, dentro de las cuales de estas 7 millones que mueren por año por culpa del tabaco, 6 millones son consumidores directos del tabaco. Y aquí viene algo muy interesante en cuanto a cifras. 890,000 aproximadamente de estas personas que mueren son fumadoras pasivas que consumen el tabaco de segunda mano y que ellos no tienen una adicción directa con el tabaco. Y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas otras cifras, como por ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas, y tienen un proyecto que se llama Tabaco y Salud.
Y ahí dan el testimonio que la prevalencia del consumo de cigarrillos en la región europea es del 43.5 de cada 100 o por ciento en varones y 23.4 en mujeres. Y por supuesto, esta proporción da que en Europa existen 229 millones de fumadores, de los cuales 144.3 millones son hombres y 84.7 millones son mujeres. También quiero mencionarles, porque llama la atención, el país de China. Su población tiene aproximadamente el 27% del total de su población con este hábito de fumar. Y esto corresponde a 350 millones de personas con esta enfermedad en China. Y por mencionarlo y ponerlo como antecedente, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica se ve afectado en el consumo del tabaco la tercera parte de su población. Y dentro de la población con hábito tabáquico diario son países del cono sur como Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Son los países que tienen más altas tasas de hábito tabáquico. Y después le siguen Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y aparece nuestro querido México. En México, el tabaquismo atañe también a millones de personas, de acuerdo a nuestra encuesta nacional de salud y nutrición. Y se afirma en esa encuesta que nuestro país, México, ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de fumadores en hombres y el segundo lugar en fumadoras mujeres. Y desgraciadamente, el grupo vulnerable donde se inicia el consumo del tabaco va de los 13 a los 17 años. Y esto hace que la adolescencia sea un factor determinante para el hábito del tabaco. Y por supuesto, se afirma que prácticamente el 16% de la población mayor de 15 años en México es fumadora y está representada por poco más de 10 millones de mexicanos con este hábito. Y por supuesto, he mencionado que el adolescente, el grupo de los adolescentes, es un grupo etario que es fustigado por esta enfermedad. Obviamente, esto va a impactar en su esperanza de vida, porque está perfectamente demostrado que el hábito al tabaco, esta sociopatía, disminuye, reduce ampliamente la esperanza de vida, por lo que se requiere urgentemente una política sanitaria que debe ser anticipatoria al uso del tabaco y con acciones preventivas precisas y que se debe de ejercer de manera drástica e impedir el acceso del tabaco a los adolescentes, sobre todo en la adolescencia temprana, y que existan acciones abiertas, públicas en la sociedad para dificultar el acto de fumar en esta adolescencia temprana. Y por supuesto, a los que ya tienen el hábito, la medida que debe de ser consecuente es ofrecerles alternativas para abandonar el hábito tabáquico. Esta sociopatía tiene y cobra la factura de millones de muertes. La mortalidad es elevada, la morbilidad también. De tal suerte que con esta breve charla podemos concluir lo siguiente. El tabaquismo es un problema de salud pública en el mundo y en nuestro país, en América Latina y el Caribe, en Europa, en Asia, en todos lados. Por supuesto, como hemos
afirmado en esta breve charla, afecta a 1,000,000,000, más de 1,000,000,000 de personas en el mundo. Y por supuesto, insisto, México contribuye también con más de 10 millones de afectados y todos inician en, en una edad temprana. Y por supuesto, estos más de 10 millones son los que están ubicando como mayores de 15 años. Y México, nuestro país, ocupa el sexto lugar en el mundo dentro de los países con más hábito tabáquico, con esta sociopatía tan importante. Y vuelvo e insisto, lo grave del caso es que la adolescencia es un grupo muy vulnerable y las políticas sanitarias deben ir orientadas a proteger a este grupo vulnerable. Vuelvo a repetir, esta sociopatía afecta a la esfera biológica, psicológica y social. Y su mortalidad, debemos de reafirmarlo, es elevada. Y por supuesto, debemos de dejar perfectamente claro, las medidas preventivas son las más efectivas y por supuesto las más baratas. Y debemos también nosotros de una manera atinada repetir, el tabaquismo es una enfermedad que por su misma naturaleza es perfectamente evitable a través de promoción y educación a la salud y con acciones de protección específica. Por supuesto, aquí se debe de tener perfectamente claro que hay intereses. Y hay intereses comerciales que desgraciadamente, bueno, muchas veces no estamos enterados, pero en foros internacionales se defiende a las industrias tabacaleras sobre algo que es importante, que es que la salud debe de ser un bienestar, debe ser un derecho social, señores. La salud es un derecho social y por lo tanto no se debe de proteger los intereses comerciales de las industrias de la esfera del tabaco, porque simple y sencillamente no tenemos ni hay dinero en el mundo y en nuestro país que pueda controlar la morbilidad y la mortalidad que se causa a través del uso del tabaco. Y desgraciadamente, las ganancias por la venta del tabaco tampoco se quedan en nuestro país. Pertenecen a empresas transnacionales. Bien, espero que esta breve charla, preparada de alguna manera rápidamente, con la finalidad, insisto, de hacer y reconocer el trabajo que realiza nuestro amigo el doctor Alejandro en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y todos los compañeros médicos en formación que le ayudan en esta lucha contra este mal, esta sociopatía denominada tabaquismo. En este momento me voy a permitir cerrar esta charla y espero que esta charla pueda mover conciencias, pueda de alguna manera estimular a quien me esté escuchando por querer saber más de el tema y exponerlo en su medio que le rodea, exponerlo en su facultad y siempre hacer algo muy sencillo, orientar este tipo de problemas hacia la visión anticipatoria, hacia las acciones médicas preventivas. Y si alguien está a tu lado, intenta modificar su conducta si es que es fumador. Que tengan ustedes muy buenas tardes
y fue un placer haber abierto esta página para dirigirles estas palabras. Hasta la vista.